Bueno, tenemos hoy un tema bien interesante por delante. Ustedes, los que estuvieron al principio, oyeron que estábamos hablando del periódico y habíamos hablado del título de la caída. Y la primera caída que tenemos nosotros razón es la caída del ser humano, aunque hubo antes la caída de Satanás. El Señor Jesucristo y le describe como el que cayó del cielo, pero también Isaías y Ezequiel nos habla de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Y sabe cuál fue el principal móvil de la caída de Satanás? Fue que se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, siendo una criatura. Luego el ser humano, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, usted ve que comieron aquel fruto que la gente le dice que es manzana, pero no nos dice la Biblia que era manzana. Comieron del fruto prohibido. Primero comió la mujer y después lo dio a su marido. Y detrás de todo esto hubo engaño, claro, porque el enemigo estuvo allí, pero hubo también un deseo orgulloso de ser igual a Dios y de tener el conocimiento. Así que la soberbia y el orgullo es no simplemente un sentimiento malo que tenemos que erradicarlo, realmente es pecado y puede tener consecuencias muy graves. Por eso en esta mañana, antes de ir más adelante, identificamos la página. Sabe que usted puede después buscar en YouTube, puede encontrar Iglesia Bautista Lumbrera, y ahí hay una serie, más de 100 exposiciones de este siervo y muchos que han predicado acá acerca de temas bíblicos variados. Usted también, por favor, pudiese recomendarlo. Mientras más se recomiende, el buscador lo puede poner más fácilmente a otros que estén buscando un tema relacionado. Lo principal aquí es presentar a otros el Evangelio, y usted no tiene simplemente que, no va a hablar o no va a predicar, simplemente va a recomendar la página. Usted puede llegar a Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube. También en Facebook estamos como Iglesia Bautista Lumbrera, y también el más largo es www.lumbrerabiblica.com, donde ahí está también un email donde usted puede hacer preguntas y está la dirección de la iglesia, entre otras cosas. Así que Iglesia Bautista Lumbrera existe para glorificar a Dios y para que el creyente sea preparado en toda buena obra, y que para que nosotros como congregación seamos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Ese es el propósito de Lumbrera. Bueno, el tema que tengo por delante es: ¿soy orgulloso y soberbio o soy humilde? Y esta es una pregunta, o varias de las que vamos a hacer, usted no necesita contestarlas en público, a menos que usted quiera decir soy humilde y levanta la mano. Ahí está diciendo que no lo es, ¿verdad? Pero estas son preguntas que vamos a hacer para que cada uno analice internamente. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a procurar presentar el enfoque bíblico acerca de este tema tan importante. ¿Soy orgulloso o soy humilde? Orgulloso y soberbio muchas veces se pone como sinónimo, pero hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el orgullo puede ser algo que usted tiene dentro y que sale a flote solamente en un momento dado. Cuando le pulsa mucho, lo empuja mucho, usted saca su orgullo. Pero la soberbia es el mismo orgullo en sentido negativo, pero usted lo transmite a los demás de una manera en que todo el mundo sepa que usted sabe más, y usted invalida el conocimiento de los demás porque usted se cree más que los demás. Eso es ya la soberbia, estar por encima de los demás. En contraste de todo esto, el antónimo es el humilde, y es un espíritu de tranquilidad, no de inferioridad, pero sí de andar acorde a lo que el Señor Jesucristo nos manda. La gente a veces piensa que humilde es una persona que vive en un ranchito, que vive en una casita y son humildes. Eso no es el concepto de humilde. Una persona puede tener muchas posesiones, puede tener una buena posición económica y ser más humilde que el que vive en un ranchito. Así que no se trata de lo que tú tienes. Esta pequeña prueba pueden ser preguntas que nosotros nos hacemos para reflexionar. Fíjense bien. La primera pregunta para saber si yo soy
tengo algo de orgullo, de vanidad, de soberbia en mi corazón. ¿Sientes gozo cuando otros reciben honor? ¿Te sientes contento cuando al lado tuyo, ya sea un hermano, ya sea un compañero de trabajo, recibe un honor, recibe una ovación? ¿Tú te sientes contento y celebras con él? ¿O hay algo en tu corazón que te dice, ay, ese debía haber sido yo? Hay que tener cuidado porque hay un sentimiento allí mezclado que puede ser la envidia. Y cuando está la envidia presente, no hay humildad tampoco. Así que solamente para que lo analicemos, me siento gozoso cuando otros reciben honor. ¿Admites abierta y honestamente el pecado? Cuando tienes una situación o cuando tenemos algo que sabemos que es malo delante de Dios, ¿lo admitimos? O cuando hemos sido inclusive descubiertos, lo negamos completamente, yo no lo hice, eso no fue así. Cuando hay pruebas, cuando el Espíritu mismo te redarguye y tú no eres capaz de reconocerlo delante de nadie o delante de tu pareja. Así que este es otro punto, otra pregunta que podemos hacernos. Esta otra, ¿le das la bienvenida a la crítica? Es decir, si alguien nos dice y te va a criticar, las críticas nos duelen demasiado como para decir, no me digas nada, o cierro mi oído, o doy la vuelta y me voy. A mí tú no me vas a decir cómo hacer las cosas. ¿Tenemos esa actitud? 4, ¿le has dado autoridad o le has pedido a gente madura que te cuestione cualquier cosa en tu vida? ¿Tienes a alguien que tú tengas confianza? Una hermana, un hermano, un padre, un anciano, un pastor de la iglesia, unos amigos que tengas confianza. Le digo, mira, tienes toda la autoridad de decirme a mí cuando esté yo errado, cuando esté haciendo cosas que no son correctas. Tienes toda la autoridad de decirme a mí, estás equivocado. ¿Le hemos dado esa autoridad a alguien? Solamente analicemos. O no nos atrevemos a que nadie nos diga nada. ¿Llevas toda preocupación y ansiedad al Señor? ¿O procuras resolverlo por ti mismo y el Señor es tu último recurso? ¿Llevas toda preocupación, toda ansiedad, todo problema? ¿El primero que lo va a conocer es el Señor, aunque Él ya lo sabe? Otra pregunta para reflexionar. ¿Respondes con humildad cuando has sido reemplazado? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? ¿En una responsabilidad que has asignado? ¿Te reemplazaron? Caramba, o resientes, si te llenas de ira o de amargura porque te reemplazaron. Cuidado, puede haber orgullo y soberbia allí. Y finalmente, ¿buscas hacer todo para agradar al Señor o para agradar a los hombres? ¿Cuál es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la gasolina que te hace moverte para hacer las cosas? ¿Que los demás te reconozcan? No, yo no hago nada porque nunca me reconocen nada. O es algo que yo hago, no importa que no se dé cuenta nadie, lo estoy haciendo para mi Señor. Hay una tremenda diferencia. Ahora, veamos cómo podemos responder, cómo hemos respondido a esto, si en positivo o en negativo. Mire, un hombre de mundo, el señor Francisco de Quevedo, este señor, un español que vivió en el siglo XVI, fíjense lo que él dijo: la soberbia y el orgullo nunca bajan de donde suben, pero siempre caen de donde subieron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me hace recordar Zaqueo. Recuerden Zaqueo en la Biblia. Este era un hombre que quería ver a Jesús, era publicano, era considerado ladrón, era considerado uno de los que robaban a los demás, pero él quería ver a Jesús. Y él, sabiendo que Jesús iba a pasar por un punto, él corrió y subió a un árbol sicómoro, un árbol que era frondoso, con raíces bastante grandes, y él pudo montarse para ver a Jesús. Pero eso, cuando Jesús estaba llegando allí, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero hay una lección más de la que evidentemente se ve. Nadie puede ver a Jesús desde encima, desde arriba. Tienes que bajarte de tu orgullo, bajarte de esa nube para poder estar en la presencia del Señor. Nosotros cantamos al principio
A tus pies traigo todo lo que tengo, Señor, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Esa debe ser mi actitud. Zaqueo desciende. Así que si hay algunos que tenemos saqueo en nuestros corazones o el espíritu de Zaqueo, tenemos que darnos prisa y descender de donde estamos, porque estamos llenos de orgullo. Francisco de Quevedo se hizo famoso, o es famoso, porque él dijo una famosa, y valga la redundancia, una frase que algunos les pican o los ponen a pensar. Él dijo: aquellos que parecen estúpidos, perdónenme la palabra, pero es una cita textual, aquellos que parecen estúpidos, lo son. Y también lo son la mitad de los que no parecen. Este fue Francisco de Quevedo. Pero bueno, él habló acerca de la soberbia y el orgullo. Otro hombre, que es William Cowper, él dijo: lo que más irrita a los orgullosos es el orgullo de los demás. El que continuamente está criticando a otro puede ser comparado a lo que el Señor Jesús dijo: mira, para que vayas a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, primero saca tu viga. Así que esto es una característica del orgullo. Otro señor dijo, George Eliot, él dijo: el orgullo se puede comparar a esto. Era como un gallo que creía que el sol había salido para oírle cantar. Imagínense eso. Son expresiones, ¿verdad?, que nos llevan al campo, pero es eso, el gallo que creía que bueno, el sol salía para oírle cantar. Imagínense qué soberbia y qué orgullo. Otro señor dijo, y este señor es bien conocido por muchos nosotros en la historia, Martín Lutero, el gran reformador. Él dijo: tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida muy profunda. Así que estos 3 perros, cuidado, y nosotros tenemos una manada de perros, ¿verdad?, con muchas otras cosas. Y de verdad que duelen cuando eso ocurre. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 14 y 12, uno de los primeros, como comenté al principio, que su soberbia subió al corazón. Dice Isaías 14, 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mira lo que está en rojo, que es puesto por mí. La característica de la soberbia es que, como decíamos al principio, sube, pero siempre cae. El versículo 13 dice en su corazón: subiré. El que es orgulloso y vanidoso y soberbio siempre quiere estar por encima de los demás. Subiré al cielo, a las estrellas de Dios. Me sentaré, es decir, tendré el dominio allá arriba. Habla de las alturas, habla de subir y habla de ser semejante. Es decir, que el orgullo y la soberbia trae consigo la envidia. Es como uno de los perros que siempre anda junto. Pero las consecuencias son serias. En el versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Con Satanás, un ser que se llenó de orgullo y que llevó o trajo el pecado a la raza humana, empezando por el orgullo y la soberbia. Proverbios 8 y 13 nos dice acerca de ¿en qué consiste el temor de Jehová? Usted oye cuando la gente dice: no, yo soy temeroso de Dios. Ella es temerosa de Dios. Pues bien, una de las características del ser temeroso de Dios es que la soberbia y la arrogancia y el mal camino uno aborrece. También está la boca perversa. Como dije al principio, la soberbia y la arrogancia son casi sinónimos. La diferencia es que en la arrogancia tú minimizas o pones por debajo el comentario de los demás porque el tuyo es el único que vale. La boca perversa aborrezco. El que es creyente en Cristo y tiene el temor del Señor, aborrece estas cosas y huye de ellas, pero está consciente de que las puede tener. Romanos 12 y 16 en la Nueva Versión Internacional
habla de una consecuencia de la soberbia. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos parado en una reunión o delante de los demás o delante de nuestra familia o de nuestros hijos o de nuestras esposas y decimos, o con nuestra actitud decimos, yo soy el único que sé acá? Nadie más me va a discutir eso porque yo lo sé. Eso es arrogancia y es soberbia. Porque aunque sea que tú seas experto en esto, tu humildad, si eres creyente en el Señor y tienes temor de Dios, debería ser humillarte y ser humilde ante la opinión de los demás. En Proverbios 16 nos habla más de las consecuencias. Fíjense, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso es que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Ahora, ¿qué es el orgullo? Una definición rápida en el griego dice, es tener una actitud de superioridad. Y yo no estoy hablando del orgullo que, aunque en la Biblia nunca se habla de forma positiva, hoy en día en la sociedad tenemos, por ejemplo, yo me siento orgulloso de mis hijos. Ese es un sentido positivo que no te habla del pecado, simplemente ves que el esfuerzo de tus hijos ha dado fruto y tú te sientes contento. Aquí el orgullo es sinónimo de sentirme contento y satisfecho con el trabajo de otra persona. Pero estamos hablando del orgullo que tiene una actitud de superioridad, de desdén, de soberbia, de altivez, de que estoy por encima de los demás. Fíjense que esto es una característica de los últimos tiempos. El apóstol dice en 2 de Timoteo, carácter de los hombres en los próximos días, es que él le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta es una característica de estos tiempos. Pero también la humildad, para que lo tengamos en cuenta, en el lenguaje bíblico es una palabra griega que es tapeinos y dice que es un espíritu de respeto, de deferencia, mansedumbre, pero también hay un sentido negativo en la humildad, que es sentirse con un elevado sentido de inferioridad e insignificancia, que tampoco es bueno. Isaías 57:15, fíjense cómo el Señor pone en alto lo que es la humildad. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a compartir por lo menos 5 o 6 cositas rápidamente. Primero, esté atento a los síntomas y sepa las consecuencias. Proverbios 16 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, que si usted tiene soberbia en su corazón, sepa que lo que viene como consecuencia no es ser más alto, sino que va a ser quebrantado. Antes de que usted caiga, ha tenido una altivez de espíritu, ha mirado a otros con desdén y ha pensado que todo lo puede. ¿Sabe? Esto aplica mucho al que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, porque cree en su soberbia que él puede lidiar con Dios, que él puede por sí mismo llegar al cielo, que él se siente suficientemente bueno, ¿verdad? O no tan pecador como los demás, que puede llegar al cielo. Yo creo que Dios me va a aceptar porque yo no le hago mal a nadie. Eso es una soberbia y una altivez y va contra todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la fe en la redención en Cristo Jesús. No hay otra manera. En la versión de Biblia de las Américas dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Número 2, admita sus debilidades. Esté presto para admitir sus debilidades. 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto lo hace uno solamente cuando está en el Señor. Saber, inclusive gozarte en tus debilidades, sabiendo que el Señor es el que te fortalece, que en ti no hay fuerza, que en ti no hay mérito, que todo es a través del Señor. Sabe que hemos oído muchas personas y nosotros decimos, caramba Señor, líbrame si yo he caído en esto. Que tienes un concepto demasiado alto de ti y tú no eres débil para nada. La persona habla y habla como poniéndose por encima, como triunfante, como alto siempre. Y si alguien va a hablar y usted quiere hablar, lo opaca enseguida y él sigue hablando, o esa persona sigue hablando. Eso es típico de las personas soberbias y orgullosas. Así que cuando alguien vaya a hablar con usted, por lo menos, escúchelo, analícelo. Y no esté pensando solamente en lo que él está diciendo para usted contestarle. Simplemente sea empático, un buen creyente. Observa las normas del buen oyente, escucha, trata de empatizar, trata de hacer contacto. Cuando el Señor Jesucristo le predicó a la mujer samaritana, no empezó diciéndole, mira, chica, dame agua. Y de paso, tú eres pecadora. No. Él, oye, estoy sediento, habrá agua. Hizo una relación, un contacto, hizo una amistad para entonces poder entrar con lo que él tenía para aquella mujer. Y le era necesario pasar por Samaria porque había esa persona. Él tenía un objetivo y eso es lo que nosotros estábamos hablando el jueves. Nosotros debemos tener gente por las cuales orar con nombre y apellido para que el Señor obre en sus vidas y nosotros podamos ser libres de toda soberbia y de todo orgullo, una luminar o un medio por el cual el evangelio venga a estas personas. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Reconoce tu debilidad, reconoces que tú no puedes hacer las cosas y gózate en tu debilidad sabiendo que cuando eres débil, entonces eres fuerte. 3. Espera la reivindicación de Dios. ¿Qué significa reivindicar? Es colocar de nuevo en el lugar que tú, delante de Dios, deberías de estar. Y no busques que los demás te pongan. Y la clave está en 1 Pedro 5:6, cuando él dice, sean humildes y acepten la autoridad de Dios porque Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mismos queremos, no me han dado la importancia que yo merezco. Mira, ¿y qué pasó que no me nombraron? Mira, ¿y qué pasó con esto? Y yo debería estar allí. En la versión Reina Valera dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo y es el Señor el que lo va a hacer. No busques por ti mismo ponerte en alto. Si tú te humillas delante del Señor y aceptas su autoridad, Él te va a poner en alto cuando Él lo crea oportuno para su gloria y honra. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo y la vanidad y la soberbia es pecado y viene del diablo. No viene de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando abrimos y damos entrada libre a todos nuestros pensamientos, sin tener en cuenta que debemos de guardarnos y usar siempre la armadura de Dios contra las acechanzas del enemigo. Pero la clave es resistir. Resiste al diablo, resiste a la soberbia y al orgullo y huirá de ti. Nunca te alabes a ti mismo. Se nos vienen a la mente muchos ejemplos de personas que comienzan a hablar contigo en cualquier circunstancia y tú ves y la próxima vez analízale y pídele al Señor que tú y yo estemos fuera de esas conversaciones o fuera de ese espíritu que vemos en los demás. No, yo hago esto y todo el mundo dice que yo lo hago bien. No, y siempre hacen lo mismo y me buscan a mí porque yo soy el que lo hago bien. A ti te provoca decir, caramba, yo me voy a apartar de ti porque yo no lo hago bien. Pero esto es el espíritu de orgullo y de soberbia. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún entre nosotros como creyentes puede ocurrir.
Alábete el extraño y no tu propia lengua, el ajeno y no los labios tuyos. Nunca digas cuán bueno eres. Nunca digas que yo me la sé toda. Nunca digas que yo me merezco. Alábete el extraño y no tu propia lengua. Lucas 18 nos da el ejemplo del fariseo y el publicano, ¿recuerda? Aquel fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque su oración no llegó a pasar del techo, porque su corazón no era recto delante de Dios. Y lo que él venía era no a dar gloria a Dios, sino a decirle a Dios, dame gloria por lo bueno que soy. Él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está allí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo. ¿Han oído ustedes acerca del yo-yo? ¿Verdad? Que tú le das y siempre vuelve a ti. Bueno, yo-yo, el yo-yo. Tengamos cuidado con ser yoyos. Eso es pecado, mis estimados hermanos. El número 5, cuida el concepto de ti mismo. Yo me creo más que lo demás. Hay un, dichos por ahí que dice que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Se cree que eres lo último, que no hay nadie mejor que tú que hace esto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con inteligencia, con sabiduría, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo se logra esto, hermano? Tener el adecuado concepto de uno mismo es a través de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y vienes con un espíritu de orgullo, te vas a chocar con Jesús diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy poderoso, alto y sublime. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y sabe quién decía eso? El mismo poderoso Dios, que es Jesús, el que dice, y leímos en Isaías, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ese es Jesús, el poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo él decía: soy manso y humilde de corazón. Y como nosotros, sus hijos, criaturas rescatadas del fuego, expuestos a la condenación eterna por nuestra rebelión, y habiendo sido salvados por su gracia, vamos entonces a creernos más que los demás. Y por último, desea siempre la aprobación de Dios, no de los hombres. Gálatas 1:10 nos dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo decía el gran apóstol Pablo, aquel hombre que se caracterizó por llevar el evangelio a las naciones gentiles, a ir más lejos que todos sus predecesores o de los apóstoles que eran antes que él. Él se consideraba, a pesar de que fue uno de los más grandes, se consideraba el último, el abortivo, el que no merecía tanta gracia. Ese mismo dice: ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? Él no le interesaba el favor de los hombres, porque él decía: pues para mí el vivir es la aprobación de los hombres. El vivir es Cristo, y si llego a morir es ganancia. Ojalá que nosotros podamos tener, hermanos, ese pensamiento por medio de la Biblia. La medida de fe que Dios nos ha dado es que todos somos iguales. Nosotros vivimos en unidad porque somos almas que hemos sido redimidas. Y sabe que yo no diría que esté mal. Yo sé que muchos lo decimos por un cariño, una gracia que ha sentido de parte de Dios, pero algunos han dicho: no, Dios me ama a mí más que todos los demás, porque Él me mima, Él ha sido cariñoso y especial conmigo. Yo creo que Dios me ama más que los demás. Ten cuidado, eso suena así como inocente y bonito, pero puede estar lleno de orgullo. Dios no hace acepción de persona. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna, y tú y yo estamos allí. Ahora, que Dios actúa en maneras especiales con alguno de sus hijos, eso es también, pero tú puedes tener esa misma gracia.
se requiere que el administrador sea fiel. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué no veo yo manifestado más poderosamente Dios en mi vida? Tal vez tengo que revisarme, porque hay cosas en mi vida que no permiten que Dios trabaje o actúe de una manera plena, porque hay mucho orgullo y vanidad en mi vida. Fíjese lo importante que es este tema. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, hermana, amigo, piensa algo. Te levantas en la mañana, todo lo que haces, desde que vas al baño, desde que te desayunas, desde que agarras tu carro, o desde que listas a los niños, o los que estás cuidando a los niños, o de que haces la comida, o que comes en la comida, o que haces en tu trabajo, es con el pensamiento, esto lo estoy haciendo para el Señor. No, pero hermano, usted no sabe ese jefe que yo me calo. ¿Crees que yo trabajar por eso es obligado? No, eso lo estoy haciendo para el Señor. Y el Señor lo ha puesto allí para sacar lo mejor de mí y para entrenarme en su carácter. A veces Dios utiliza a un Saúl para sacar al David que hay en mí. O a veces utiliza a un David para controlar al Saúl que tengo yo dentro. Hay un hermoso himno que cantamos en el pasado, muchas veces ya poco lo oímos, pero este himno dice así: más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más fe en la oración. Señor, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Y la última estrofa dice: Señor, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz por su cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo de allí. Ojalá que el Señor pueda usar estos versículos y esta palabra para animarnos primeramente a nuestro corazón a ver: Señor, esta cosa lo tengo, debo desecharlo. Señor, ayúdame a ser más humilde hijo, ayúdame a ser más como tú. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, ha sido abierto tu santa palabra, Señor, tus santos estatutos. Permite que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones, Señor, para andar como tú quieres que nosotros andemos, dando gloria siempre al Padre y siendo humildes. Y para aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que hoy sea el tiempo aceptable, hoy sea el día de salvación, que puedan entender que si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Cristo murió en la cruz del Calvario, cual varón solitario, llevando el peso inmenso de nuestra carga, de nuestra culpa, de nuestro orgullo, vanidad. Cristo la clavó en la cruz para que nosotros pudiésemos sencillamente decir: Señor, tú lo hiciste por mí, ahora yo quiero vivir por ti y para ti. Gracias por esa sangre derramada. Gracias por ese sepulcro vacío, testigo poderoso de su resurrección. Gracias porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Que hoy pueda ser el día de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y para nosotros como creyentes, ayúdanos a estar al pie de la cruz. Que todo lo que tenga lo rinda a tus pies y que mi devoción sea solo para ti, Jesús. Te suplicamos esto, Señor, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.